Bien, en esta última parte, en esta tercera parte del análisis del esquema de velocidades de carrera, es necesario resaltar lo que denominamos velocidad final alcanzada, que es el punto que había quedado pendiente del anterior video. Les había mencionado de que algunas velocidades necesitamos la aplicación y la utilización de determinados instrumentos que básicamente tienen características tecnológicas y de un tecnicismo muy elevado que muchas veces no lo podemos tener a disposición. Además de que en algunos casos en Argentina es muy difícil de poder encontrarlos en el mercado local, digamos, ¿sí? Entonces también es una cuestión que dificulta utilizar determinadas herramientas. Sin embargo, lo que ha demostrado la ciencia con algunas investigaciones bastante interesantes desde un punto de vista metodológico es que se ha comparado algunas de estas velocidades, ¿sí? De las que ya les venía mencionando anteriormente, y se ha agregado una nueva velocidad que se denomina velocidad final alcanzada. Esta velocidad final alcanzada podría estar en cualquiera de estos espacios. Por eso es que a propósito lo pongo acá porque no se sabe en realidad a qué distancia puede estar ubicada y esto es dependiente de múltiples variables. Por lo tanto, si nosotros no tenemos la posibilidad de utilizar recursos tecnológicos como les mencionaba, podemos utilizar cualquier prueba, cualquier test de campo para poder llegar a una velocidad final alcanzada, ¿sí? Por supuesto que esto después tiene toda una especie de nomenclatura para poder identificarlo de manera correcta. Pero en definitiva, esta velocidad final alcanzada es la que a nosotros nos va a permitir, perdón, nos va a permitir identificar de manera quizás más precisa la velocidad de referencia que nosotros necesitamos para la prescripción de un entrenamiento aeróbico. Por lo tanto, lo correcto sería denominar velocidad final alcanzada si nosotros no utilizamos un analizador de gases, si no utilizamos un analizador de lactato, si no utilizamos, por ejemplo, un GPS o una fotocélula que me ayude a determinar la velocidad máxima de sprint. Es decir, si no podemos utilizar ninguno de esos recursos, lo más conveniente y lo más correcto es denominar a esa velocidad de referencia velocidad final alcanzada. Una vez que nosotros hemos obtenido esa velocidad final alcanzada, por ejemplo, supongamos que lo hemos obtenido en 19 kilómetros por hora. Aquí va a ser muy particular y muy importante que nosotros como entrenadores conozcamos los detalles de esa prueba o test de campo que estamos aplicando, porque en muchos casos, o prácticamente en la mayoría de los casos, las pruebas y los test de campo tienen una fórmula para identificar de manera precisa esta velocidad final alcanzada, ¿sí? Que generalmente suele combinar el tiempo de trabajo con la distancia recorrida. En algunos casos se suele utilizar la edad de los sujetos. Entonces, en definitiva, el resultado que nosotros vamos a obtener va a ser en kilómetros por hora, ¿sí? Como les digo, va a variar a través de muchas influencias, de muchos factores, pero lo importante es que nosotros conozcamos de que existe esta velocidad final alcanzada, que va a ser la que nosotros podamos aplicar en el campo y que estaríamos mucho más seguros de su confiabilidad y su utilidad, por supuesto, en los entrenamientos que podamos desarrollar. Y ya para cerrar esta presentación respecto del análisis de los esquemas de velocidades, lo que me queda mencionarles es un resumen para que nosotros podamos comprender por qué se usa determinada variable en algunos casos y por qué deberíamos utilizar otras variables en otros casos. En el primer caso, y habitualmente durante muchos años, se ha utilizado al término consumo máximo de oxígeno, que es un poco lo que veníamos analizando anteriormente. Y acá yo menciono de que la gran mayoría de los entrenadores, preparadores físicos, son los que aplican esta variable. Sin embargo, como vimos, la denominación
va a depender de si nosotros estamos midiendo realmente ese consumo máximo de oxígeno o lo estamos estimando a través de un test o una prueba. Este valor, es decir, el consumo máximo de oxígeno, si nosotros no tenemos un analizador de gases, el único objetivo que va a tener es la referencia. Es decir, nos va a ser de utilidad para poder comparar un antes y un después de aplicar ya sea un proceso de entrenamiento o luego de un proceso de desentrenamiento, ¿sí? Porque muchas veces se puede suspender o se puede modificar esa planificación de entrenamiento, ya sea por una lesión, por cuestiones personales y demás, pero este valor de consumo máximo de oxígeno va a servir únicamente de referencia si no tenemos a disposición un analizador de gases. Luego les mencionaba de que existe la velocidad de referencia, que sí nosotros podemos utilizarla para la prescripción del entrenamiento. Y esto puede hacerse ya sea en campo, ya sea en una cinta de correr, en un gimnasio, en un laboratorio, dependiendo de dónde nosotros estamos interviniendo. Pero esa velocidad ya nos va a servir para fraccionar esas cargas de entrenamiento. Por lo tanto, como les mencionaba, es importante que nosotros tratemos de obtener esta velocidad de referencia porque en definitiva es la que nos permite realizar esa prescripción específica del ejercicio. Y acá yo les pongo de que habitualmente un pequeño grupo es lo que suele aplicar esta metodología, porque en muchos casos se quedan solamente con este objetivo, con esta variable de referencia. Sin embargo, para fraccionar cargas deberíamos ir hacia este objetivo. Y por último, que esto no lo hemos analizado con detalles en los videos anteriores, porque va a ser discusión de los siguientes videos, hacemos referencia al tiempo límite, ¿sí? Este tiempo límite, eh, habitualmente en la bibliografía científica se lo suele denominar como la máxima capacidad que tiene un sujeto para rendir en una velocidad de referencia. Si bien el tiempo límite hace mención exclusivamente al consumo máximo de oxígeno medido a través de un analizador de gases, nosotros en el campo tenemos la posibilidad de realizar una adaptación de esta prueba de tiempo límite. Básicamente, ¿para qué nos sirve este tiempo límite o esta prueba de tiempo límite? Para individualizar los entrenamientos, ¿sí? Porque a través de esa individualización de los entrenamientos nosotros vamos a ser cautelosos al momento de la prescripción del entrenamiento, porque como sabemos, a pesar de que distintos sujetos pueden obtener un mismo resultado, por ejemplo, en una prueba de velocidad final alcanzada, pero su rendimiento individual va a ser distinto en un tipo de ejercicio o en otro tipo de ejercicio, ¿sí? Por eso acá al final yo les menciono de que prácticamente una minoría suele aplicar esta manera de evaluar porque uno de los inconvenientes que tiene es que lleva un tiempo considerable, un tiempo muy importante de aplicación. Así que imagínense si nosotros tenemos un grupo numeroso de personas o de deportistas, aplicar una prueba de tiempo límite nos podría llevar mucho tiempo. Pero si lo hiciéramos, estaríamos muy seguros de que el entrenamiento sería mucho más individualizado dentro del aspecto aeróbico, por supuesto. Y para cerrar, simplemente a modo de referencia, quería mencionarles de que en esta traslación, digamos, desde la utilización de una variable hacia otra, nosotros nos estamos asegurando de que existe una individualidad en la prescripción del entrenamiento, ¿sí? Que es uno de los objetivos que nosotros deberíamos tener como entrenadores, ya que todas las personas respondemos de maneras particulares a distintos tipos de entrenamiento. Por lo tanto, es algo que debíamos considerar. Así que, sin más que agregar, espero que esta información sea de utilidad, haya sido por lo menos clara para entender estos conceptos introductorios cuando hablamos de evaluar la resistencia como una capacidad física. Y en los siguientes videos vamos a hacer ya un análisis mucho más puntual
particularmente sobre el fraccionamiento de las cargas de entrenamiento aeróbico.